Hola y bienvenidos a Nosotros y Dinero. Soy Jesús, y esto es Finanzas para los Nuestros. Estás sentado frente a tu computadora después de una larga jornada laboral, justo cuando el sol se esconde y la noche se asoma, y te encuentras revisando tus deudas y gastos, tratando de entender por qué tus ahorros no crecen a pesar de tu duro trabajo. Sientes la presión pesada en tus hombros, la misma que has llevado durante años. La preocupación por cómo pagarás la universidad de tus hijos, cómo podrás comprarte una casa propia y cómo harás para tener un retiro digno. Cada mes, cuando tu quincena llega, parece que la semana siguiente se desvanece en gastos y no queda nada para ahorrar. Sientes que estás luchando contra un sistema que a menudo parece diseñado para hacerte sentir frustrado y desanimado. Es como si el dinero siempre estuviera un paso adelante, escurriéndose entre tus dedos mientras intentas alcanzar tus sueños. Pero en medio de esta lucha, te pregunto, ¿has considerado cómo las tarjetas de crédito podrían ser tu aliada o tu enemiga en este viaje hacia la seguridad financiera? En este video, aprenderás exactamente qué hacer con tus tarjetas de crédito para que no te saquen del camino hacia tu retiro y tu casa propia, sino que te ayuden a avanzar hacia esos objetivos. Aquí en Nosotros y Dinero, te entendemos porque hemos estado en tu lugar. Sabemos lo que es tener la quincena y verla irse en gastos inesperados. Entendemos la lucha de enviar dinero a tu familia mientras intentas ahorrar para ti mismo. Sabemos lo que significa soñar con una casa propia mientras trabajas turnos dobles para poder sobrevivir. Somos la comunidad que entiende tus dilemas, tus victorias y tus temores. Hoy vamos a desentrañar el misterio de las tarjetas de crédito. No es un tema fácil, pero te prometo que después de este video verás a estas pequeñas placas de plástico de una manera completamente diferente. Te preparamos para tomar decisiones que realmente marcarán la diferencia en tu vida financiera. ¿Estás listo para cambiar la historia, para dejar atrás la frustración y comenzar a construir una base sólida para tu futuro? Hoy en nuestro viaje por la comprensión financiera quiero compartirte la historia de Jorge, un trabajador de construcción en Los Ángeles. Jorge tiene 45 años y lleva más de 20 años en el oficio. Su trabajo es intenso y demandante, levantándose temprano para ir a los sitios de construcción y trabajando bajo el sol abrasador de California hasta que oscurece. Jorge es padre de 2 hijos, María, de 15 años, y Juan, de 10. Su esposa Rosa es enfermera en un hospital local. Jorge y Rosa han estado enviando remesas a su familia en México desde hace muchos años. A pesar de las dificultades económicas, siempre han tratado de mantener a sus padres y hermanos. Sin embargo, eso también significa que Jorge ha estado viviendo de cheque en cheque y sin una verdadera estrategia para su propio futuro financiero. Un día, Jorge recibió una carta del banco que le informaba que su tasa de interés en la tarjeta de crédito había aumentado abruptamente. Esto le golpeó fuertemente. Como muchos trabajadores de su comunidad, Jorge había utilizado su tarjeta de crédito para gastos imprevistos, para pagar las remesas a su familia y para momentos de emergencia. En ese momento, la tarjeta de crédito parecía ser su única aliada financiera, pero la carta del banco le reveló que las tarjetas de crédito también pueden ser enemigas si no se manejan correctamente. Jorge sintió un vacío en el estómago al darse cuenta de que sus gastos excedían sus ingresos y que no tenía un ahorro real. Esa noche, Jorge y Rosa discutieron sobre su situación financiera. Jorge se dio cuenta de que necesitaba ayuda para entender cómo manejar mejor sus finanzas y evitar caer en el ciclo de deuda. Durante las semanas siguientes, Jorge se propuso aprender sobre finanzas personales. Empezó a leer libros sobre el tema, asistió a seminarios gratuitos en la comunidad y, lo más importante, comenzó a utilizar Credit Karma para revisar su crédito y entender cuánto le costaba su deuda en tarjetas de crédito. Comprendió que cada dólar que pagaba en intereses era un dólar menos que podría haber ahorrado o invertido. Jorge decidió tomar medidas concretas. En primer lugar, redujo el gasto innecesario y buscó formas de aumentar su ingreso. Empezó a trabajar en proyectos adicionales después del trabajo y los fines de semana. También logró negociar un aumento de sueldo en su empleo principal al demostrar su dedicación y experiencia. A la vez, empezó a utilizar su tarjeta de crédito solo para gastos esenciales y comenzó a pagarla con puntualidad. Al cabo de un año, Jorge había pagado más de $800 en intereses de tarjeta de crédito. Ahora, después de ajustar sus finanzas y tomar medidas para reducir la deuda, Jorge ha ahorrado más de $2,500 y ha visto su puntaje FICO subir 35 puntos.
Esto le ha permitido obtener una línea de crédito más baja y ahorros a largo plazo. Jorge también ha establecido un fondo de emergencia de $5,000 y ha empezado a contribuir a su 400 QUAC con la ayuda de un asesor financiero confiable. Ahora Jorge puede dormir tranquilo sabiendo que está mejor preparado para afrontar cualquier emergencia sin recurrir a tarjetas de crédito. Su vida financiera ha mejorado de manera significativa, y Jorge está más cerca de su meta de tener una casa propia en Estados Unidos. Esta historia de Jorge es la historia de muchas personas en nuestra comunidad. Si estás en una situación similar, recuerda que es posible cambiar tu futuro financiero. Necesitas tomar acción, buscar educación financiera y utilizar herramientas como Credit Karma para mantenerte en el camino correcto. Hoy vamos a desentrañar el misterio de las tarjetas de crédito y te vamos a dar las herramientas para que también puedas tomar control de tus finanzas y construir un futuro brillante para ti y tu familia. Marta, una latina de 45 años, es una mujer que se despierta cada mañana para trabajar en la cocina de un restaurante local. Durante años, ha mantenido a su familia con su duro trabajo y sacrificio, pero nunca ha entendido completamente cómo funcionan las tarjetas de crédito. Marta ha usado tarjetas de crédito para gastos imprevistos, creyendo que era una forma fácil de conseguir dinero extra sin pensar mucho en las consecuencias. Sin embargo, esto ha llevado a un ciclo de deuda que se ha vuelto difícil de romper. Antes de entender el concepto clave, Marta estaba endeudada con varias tarjetas de crédito por cerca de $30,000. Esto no solo le costaba alrededor de $500 al mes en intereses, sino que también afectaba su puntaje crediticio, lo que hacía más difícil obtener préstamos a tasas favorables en el futuro. Un día, mientras buscaba formas de mejorar su situación financiera, Marta se encontró con Credit Karma, una herramienta que le permitió ver su reporte crediticio y entender mejor cómo funcionaba la tarjeta de crédito. Marta decidió que era el momento de cambiar y comenzó a tomar medidas concretas para mejorar su situación. Primero, revisó sus gastos y se dio cuenta de que estaba gastando más de lo que ganaba. Aprendió sobre la importancia de hacer pagos por encima del límite mínimo para reducir la deuda más rápido y evitar pagar demasiados intereses. Cada semana, reservaba una cantidad específica de dinero para pagar más de lo que debía en las tarjetas de crédito. Además, comenzó a ahorrar pequeñas cantidades cada mes para formar un fondo de emergencia para futuros gastos imprevistos. Después de un año de seguir estos pasos, Marta había pagado por completo la mayoría de sus deudas y había acumulado $15,000 en su fondo de emergencia. Su puntaje crediticio mejoró significativamente, lo que le permitió obtener tarjetas de crédito con tasas de interés más bajas. Marta ahora dormía más tranquila, sabiendo que no estaba endeudada y que tenía un plan para enfrentar cualquier emergencia sin recurrir a tarjetas de crédito. Su situación financiera mejoró de manera significativa, y Marta está más cerca de su meta de tener una casa propia en Estados Unidos. Carlos era un trabajador de la construcción, siempre en movimiento, de California. Él enviaba dinero a casa cada mes para ayudar a su familia en México. Aunque trabajaba duro, Carlos luchaba para mantenerse al día con sus gastos personales y deudas. Sus errores más grandes eran no entender completamente cómo funcionan las tarjetas de crédito y no establecer un fondo de emergencia. Como resultado, Carlos a menudo se veía obligado a usar sus tarjetas de crédito para cubrir gastos imprevistos, lo que resultaba en intereses altos y dificultades para saldar sus deudas. Un mes, Carlos llegó a la conclusión de que no podía seguir así. Había gastado más de $2,500 en intereses ese año solo por usar sus tarjetas de crédito en situaciones de emergencia. Además, el dinero que enviaba a casa se reducía cada vez más por sus propios gastos y deudas. Carlos sabía que debía cambiar sus hábitos financieros para no depender tanto de las tarjetas de crédito. El lunes, Carlos revisó sus cuentas de crédito y descubrió que la tasa de interés promedio de sus tarjetas era del 35%. Esto le hizo darse cuenta de cuánto estaba pagando realmente por usarlas. El miércoles comenzó a buscar formas de ahorrar dinero y eliminó algunas suscripciones y servicios no necesarios. Además, Carlos estableció un pequeño fondo de emergencia de $1,000 para cubrir gastos inesperados sin recurrir a las tarjetas de crédito. El viernes, Carlos cambió su enfoque en la gestión de deudas. Comenzó a pagar más que el mínimo en sus tarjetas de crédito cada mes. Al mismo tiempo, incrementó el dinero que enviaba a su familia en un 5%. A los 30 días, Carlos había pagado más de $600 en intereses de las tarjetas de crédito.
pero ya había acumulado $1,000 en su fondo de emergencia. Después de 60 días, Carlos había logrado reducir su deuda total en $1,500 y su fondo de emergencia había alcanzado $1,500. A los 90 días, Carlos estaba pagando menos intereses y enviando más dinero a su familia, logrando un equilibrio que antes parecía imposible. Con estos cambios, Carlos se sentía menos estresado y más en control de su situación financiera. Carlos no es el único en la comunidad latina que enfrenta desafíos con las tarjetas de crédito. María, una trabajadora de un restaurante en California, es un ejemplo clásico del error más común que cometemos. María creció creyendo que las tarjetas de crédito eran solo para emergencias y que si no pagabas el saldo completo, era porque simplemente no tenías suficiente dinero. Esta creencia, transmitida generación tras generación en muchas familias latinas, lleva a un hábito peligroso que termina en deudas de larga duración y un ciclo difícil de romper. María siempre había mantenido una tarjeta de crédito para gastos de emergencia, pero apenas la usaba. Cuando su hija enfermó y tuvo que pagar una factura médica considerable, recurrió a la tarjeta de crédito sin dudarlo. El problema surgió cuando no pudo pagar el saldo completo y comenzó a acumular intereses. Cada mes, la deuda aumentaba, y aunque María trabajaba duro, los intereses la mantenían atrapada en una espiral descendente. Después de unos años, María se había acumulado más de $15,000 en deuda, casi la mitad de su salario anual. Fue cuando María descubrió que su tarjeta de crédito tenía una tasa de interés anual del 22% que realmente comenzó a preocuparse. Con esa tasa, cada mes que pasaba sin pagar la deuda total, más dinero se iba en intereses que en reducir el principal. Para cuando María se dio cuenta de cuánto estaba perdiendo, ya había pasado más de un año y había acumulado más de $3,000 solo en intereses. Después de una larga conversación con su hermano, quien le explicó cómo funcionaba realmente la tarjeta de crédito, María decidió tomar medidas. Primero, revisó su puntaje crediticio en Credit Karma para entender mejor su situación y encontrar opciones más baratas. A continuación, cambió su enfoque y comenzó a pagar más que el mínimo en su tarjeta de crédito cada mes. Además, comenzó a ahorrar $5 al mes en un fondo de emergencia para evitar futuras necesidades de usar su tarjeta. Con estos cambios, María notó una gran diferencia en solo un par de meses. A los 3 meses, había pagado más de $1,200 en intereses, pero ya había acumulado $500 en su fondo de emergencia. A los 6 meses, había reducido su deuda total en $1,000, lo que la había liberado de una parte significativa de la carga financiera. María estaba emocionada al ver que cada dólar adicional que pagaba en intereses la liberaba de una deuda real y la acercaba a su objetivo de ser libre financieramente. María aprendió que la disciplina y la consistencia son fundamentales en el camino hacia la libertad financiera. Cada mes, ella no solo pagaba más que el mínimo en su tarjeta de crédito, sino que también metía $5 extra en su fondo de emergencia. Esto la ayudó a evitar caer en la deuda nuevamente y a mantener su motivación alta. A medida que veía su puntaje crediticio mejorar en Credit Karma, se dio cuenta de que cada pequeño paso hacia la salud financiera tiene un gran impacto. Recuerda, amigos, que el secreto para manejar bien las tarjetas de crédito no está en evitarlas completamente, sino en usarlas de manera inteligente. Al pagar a tiempo y más de lo requerido, puedes liberarte de la espiral de intereses y construir un buen historial crediticio. Además, tener un fondo de emergencia te da seguridad y te permite enfrentar imprevistos sin necesidad de recurrir a deuda. Suscríbete a Nosotros y Dinero para más consejos prácticos como este. En nuestro próximo video, vamos a hablar sobre cómo invertir tus ahorros y hacer crecer tu dinero de manera sostenible. Te adelanto que vamos a compartir trucos para elegir las mejores opciones de inversión sin perder el sueño por los riesgos financieros. No te pierdas este consejo clave para el futuro de tus finanzas. Ahora, te quiero recomendar Credit Karma. Es una herramienta que te permite revisar tu puntaje crediticio de manera gratuita y entender realmente cómo te estás desempeñando en el sistema financiero. Al entrar en la página principal, verás tu score crediticio en grande y colorido, seguido de una lista detallada de los factores que influyen en tu puntaje. Esto te da una visión clara de dónde estás ahora y cómo mejorar tu situación financiera. Con esta información en mano, puedes tomar decisiones más informadas sobre tus finanzas y liberarte de la carga de la deuda, que sigas adelante con la fuerza y el coraje que llevas dentro. Cada paso que das hacia la salud financiera
es un paso hacia tu futuro más brillante. No te detengas, eres capaz de más.